Bueno, buenos días a todos. Ahí se van sumando a este conversatorio. Queremos agradecerles por participar, por estar presentes, obviamente. Yo soy Francisco Altamirano, soy coordinador académico del Departamento de Derecho Tributario de la Universidad Austral. Estamos aquí reunidos por el conversatorio en la actualidad de tributación internacional. Voy a ser meramente el moderador de este conversatorio. Van a hablar y a exponer María Belén Laplacet, que ahora paso a presentarla. Ella es contadora pública nacional por la Universidad de Entre Ríos, es magíster en Derecho Tributario por la Universidad Austral, trabajó en el área de impuestos en el estudio Peña Freites, también trabajó en el sector de planificación fiscal en la empresa Bunge y actualmente en el mismo sector de planificación tributaria en Despegar. También es coordinadora del CITDI, curso intensivo de Derecho Tributario Internacional, que dictamos aquí hace 20 años, más de 20 años ininterrumpidos en la Universidad Austral, y es coordinadora en la materia técnicas, tributación y técnica de planificación fiscal internacional en la maestría en Derecho Tributario. También nos acompaña María Paz Luongo, ella es abogada por la UBA, tiene un posgrado en asesoramiento jurídico de la empresa en la UCA, es magíster en Derecho Tributario por la Universidad Austral, trabajó en el estudio Bomchil, yo trabajé con ella también hace varios años, en el área de impuestos. Fue consultora de impuestos en Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado y actualmente es jefa del Departamento de Evaluación de Riesgo Fiscal de la AFIP. Y también es coordinadora del CITDI. Y por último también nos acompaña Ariadna Artopoulos, ella es abogada por la UBA, especialista y magíster en Derecho Tributario por la Universidad Austral, trabajó también en la AFIP, es presidenta del Comité de Asuntos Legales y Fiscales de la AmCham, de la Cámara Americana, y también es profesora en Tributación y Técnica de Planificación Fiscal Internacional, de la Maestría en Derecho Tributario. Trabaja en el estudio Bomchil hace 26 años y es socia desde hace 15, trabajé también en su área, y es directora del CITDI también. De nuevo, muchas gracias por participar de este conversatorio. Le voy a dar la palabra a María Belén Laplacet, pero previo quiero decirles o pedirles que si tienen alguna duda, consulta, pregunta que quieran hacer, por favor que nos la transmitan a través del espacio de preguntas y respuestas o questions and answers que tienen en el Zoom. Si las pueden hacer a través de allí y no por el chat, les agradeceríamos mucho. Y vamos a dejar un espacio al final para que puedan, ustedes háganlas a través de este espacio en el momento que quieran y vamos a dejar un espacio al final para que puedan contestarlas. María Belén, por favor. Bueno, muchas gracias, Francisco, por esta introducción y por las presentaciones. Buenos días y bienvenidos a todos a este conversatorio de temas de actualidad tributaria internacional. El objetivo que tenemos es, en esta charla, en virtud de este tiempo acotado, es hacer un repaso de premisas, de lineamientos fundamentales en la implementación del instrumento multilateral y algunas novedades que tenemos en la aplicación en la TAM, de interesarles el tema, de querer profundizar en el marco del curso intensivo de Derecho Tributario Internacional. Hay clases específicas enteras de estos temas, hay una clase específica de clases, de la clase de los modelos de convenio, convenio OCDE, el ONU, pacto andino, modelo multilateral, y con los aspectos prácticos que los distinguen a cada uno. Y además también hay clases particulares de lo que es medidas antiabuso en la tributación internacional. Ahora bien, en virtud del proyecto común, en conjunto que tuvieron OCDE y el grupo de los 20, y en el marco de la Convención Multilateral, se desarrollaron medidas relacionadas a los tratados fiscales para prevenir la erosión, y vamos a mencionar en primer lugar los motivos que generaron este instrumento multilateral. Por un lado, fueron estándares mínimos, una aprobación de estándares mínimos previstos en la acción 6 del proyecto BEPS,
en el cual tradicionalmente lo que veíamos en los convenios eran tratados bilaterales que no incluían ninguna referencia a la intención de no crear oportunidades para la no tributación o la reducción de la tributación. El objetivo primordial era la eliminación de la doble tributación. Lo que vino a decirnos la acción 6 es que tengamos como objetivo garantizar que los convenios que ya existen, que ya están firmados, se interpreten en un sentido de eliminar la doble tributación, o sea, mantener esa premisa, pero sin generar oportunidades de no imposición, o una imposición reducida que se logre a través de una elusión o evasión fiscal. Y este objetivo se introduce por medio de modificaciones o adaptaciones en los preámbulos de los acuerdos. Además, este instrumento multilateral trata de garantizar que los beneficios tributen o se logren allí donde se llevan a cabo realmente las actividades económicas sustanciales. Es por esto que, y esto se logra en realidad con medidas o incluyendo medidas generales de antiabuso y en realidad una combinación de cláusulas de limitación de beneficios. Asimismo, como motivo de instrumento multilateral tenemos otras recomendaciones, ya no estándares mínimos, sino recomendaciones vinculadas a distintas acciones del proyecto BEPS. Voy a hacer una leve mención de las acciones que se están incluyendo y el título como para repasar los distintos motivos que generaron este instrumento. Por un lado tenemos la acción 2, en lo que hace al tratamiento de entidades híbridas. En primer lugar se identificó y se analizan los principales supuestos que generan asimetrías, y en segundo lugar se trató de buscar propuestas que pueda realizar la OCDE para neutralizar estos efectos. Siempre pensando en adaptar o generar propuestas para las legislaciones domésticas. Bueno, asimismo se tuvo en cuenta, como ya mencionamos, la acción 6, enfocándose en impedir una utilización abusiva de los convenios, implementando los estándares mínimos. La acción 7, que incluye una definición de establecimiento permanente, por medio de la cual se busca modificar la definición en los convenios de modelo OCDE, que implica que habrá más actividades que queden incluidas en su definición, para que no se evite de forma artificial el estatus de establecimiento permanente. Estas recomendaciones que tuvieron en la acción 7 aumenta la posibilidad de que ciertas actividades de los grupos económicos que llevan a cabo a nivel internacional queden configuradas como establecimiento permanente y anteriormente no lo hacían o no lo hicieran. Y por último se incluyó también ciertas recomendaciones de la acción 14, en lo que refiere a procedimientos de acuerdo mutuo y ajustes de precios de transferencia, teniendo como premisa o como objetivo el minimizar los riesgos de la doble imposición y que se puedan hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias en lo que refiere a la interpretación o la aplicación de los convenios a través de un procedimiento amistoso. A modo de síntesis, el mecanismo del instrumento multilateral lo que tiene como objetivo es asegurar la implementación rápida, coordinada y coherente de todo este proyecto BEPS relacionado con todos los tratados en un contexto multilateral. Y además es una herramienta, se considera que es una herramienta, que permite implementar estos cambios en la red global de acuerdos de una manera más eficiente y sincronizada, sin necesidad de renegociar bilateralmente cada uno de los tratados que ya se encuentran firmados. Este instrumento, para recordar, entró en vigor el 1 de julio del 2018, y en relación con cada uno de los acuerdos ya firmados, entra en efecto, va a surtir efecto en los periodos fiscales que comiencen luego de transcurridos 6 meses de la última fecha de entrada en vigor. No es que entró en vigor a toda la red de convenios ya firmados.
el CDI en particular entra en efecto una vez que ya fue aprobada por ambas partes que están firmando el acuerdo, y si solo una de las partes ratifica y la otra parte todavía no tiene todos los mecanismos de aprobación, va a continuar en vigencia el CDI sin ninguna clase de modificación. Podría aplicarse en un país con algunos tratados con algunos países, y con otros países que aún no lo tienen ratificado, no estaría vigente. En resumen, entonces, el instrumento multilateral va a cumplir efectos para un determinado convenio, modificando o incorporando disposiciones, y cada uno de los acuerdos va a tener un efecto concreto, dependiendo de qué opciones ejercieron los países, las reservas y que hayan notificado entre las partes. Es decir, que entonces no todos los convenios, como se dijo, no todos los convenios de una misma jurisdicción van a verse modificados de la misma manera. Una vez ratificado el convenio, el acuerdo, el marco legal que vamos a tener que seguir para determinar el impacto, va a ser este instrumento multilateral, cada convenio con su protocolo, y por último, repasar las posiciones que hayan adoptado cada una de las jurisdicciones que forman parte de ese convenio. En lo que hace específicamente al caso argentino, tuvo una participación activa en el proyecto BEPS, y firmó el convenio en el año 2017, pero aún está pendiente de ratificación. Entendemos que va a entrar en vigencia, y una muestra de la intención vendría a ser la elevación del poder del proyecto el 1 de abril de este año, del Poder Ejecutivo a la Cámara, para que se convierta en ley. Pero bueno, aún está pendiente de aprobación por el Congreso. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Ahora le voy a ceder la palabra a Paz para continuar con este tema. Bueno, muchas gracias, Belén. Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a este conversatorio. Bueno, en lo que respecta un poco a la situación de Argentina con relación al convenio multilateral, tal como recién lo explicó Belén, Argentina firmó la convención multilateral en junio del 2017, pero aún se encuentra pendiente de ratificación en instrumento por parte del Congreso, conforme lo exige nuestra Constitución, ¿no?, para la aprobación de este tipo de tratados. Se entiende que el 85% de los tratados existentes al momento de la firma de esta convención van a resultar comprendidos por las modificaciones que sistemáticamente se hará una vez que entre en vigor el MLI, y se excluyeron los convenios con Alemania y el protocolo de enmienda con Brasil, porque ya al momento de la firma de estos instrumentos ya se contemplaban las modificaciones y las sugerencias propuestas en el marco de las acciones BEPS, y también las que están contenidas en el convenio multilateral. Con respecto a las reservas que hizo Argentina para la aplicación de este convenio, bueno, por un lado es que se evite la aplicación de estas propuestas a los convenios que ya prevén disposiciones similares, como por ejemplo los que fueron suscriptos con posterioridad al 2015, por ejemplo el convenio con Chile, con Emiratos Árabes Unidos, que entró en vigor el año pasado. Y por otro lado, tampoco Argentina optó por incluir el arbitraje como un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos. Con respecto a la situación de los convenios antes de la firma del MLI, la mayoría de los convenios firmados por Argentina lo fueron en base al modelo de OCDE, con ciertas cláusulas del modelo de Naciones Unidas en lo que respecta a la configuración del estatus de establecimiento permanente, de servicios
y de construcción, y con relación a la potestad tributaria compartida en materia de regalías. Previamente o concomitante con el inicio de las acciones BEPS, Argentina fue denunciando ciertos tratados, como por ejemplo con Austria, con Chile, con Suiza y con España, por presentar casos de doble no imposición o de uso indebido, como recién lo explicaba Belén, que es uno de los objetivos que tiende a subsanar la aplicación del convenio multilateral. Y también, previamente, como les comentaba, también se firmaron tratados con México, con Emiratos Árabes Unidos, con cláusulas alineadas a este nuevo contexto internacional que dio origen al Plan de Acciones BEPS y al convenio multilateral. Con relación a las cláusulas específicas utilizadas con anterioridad a la entrada en vigencia, a la firma de este instrumento, por ejemplo, en los preámbulos, todos los CDIs vigentes a la firma del convenio multilateral contenían preámbulos que solamente, digamos, indicaban como propósito evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, con algunas excepciones que únicamente contemplaban el objetivo de evitar la doble imposición. Entonces, como que Argentina no tenía en su red de convenios, en los preámbulos, alguna referencia a evitar la doble no imposición o evitar oportunidades a crear esa doble no imposición o a la reducción fiscal como un objetivo central del convenio. Algunas cláusulas antiabuso ya habían sido incorporadas en algunos CDIs, como por ejemplo la cláusula PPT, que había sido introducida en materia de algunos tipos de rentas, en materia de intereses con Suecia, de regalías con Reino Unido, y en materia de dividendos, intereses, regalías y ganancias de capital en el convenio con España. Después también esta cláusula se incorporó, como les comentaba, con los convenios que fueron firmados con posterioridad o los más nuevos que fueron suscritos por Argentina. En algunos convenios también se incluyó la cláusula de limitación de beneficios, contemplando el estándar mínimo que prevé el artículo 7 del convenio multilateral, como por ejemplo, como fue con Chile, con México y con Emiratos Árabes. En lo que respecta a, por ejemplo, el abuso de tratado, por ejemplo, por fraccionamiento de contratos, también se contempló una cláusula en el convenio con Chile y con México, y también en lo que respecta a agentes independientes, también se contempla una cláusula específica antiabuso en el convenio con Chile. Es decir, o sea, que no se va a considerar que un agente es independiente cuando actúa ese agente por cuenta exclusivamente de personas estrechamente vinculadas o asociadas, conforme también surge este criterio de la acción 7 del plan de acción BEPS que comentó Belén hace un ratito, ¿no? Bueno, como les comentaba, el impacto directo que tiene el MLI en la red de convenios de Argentina es todos los convenios que se encontraban en vigor a la firma del MLI, con excepción de los que les mencioné anteriormente, con la excepción del de Alemania, Brasil y Bolivia. Bolivia en realidad porque es un convenio firmado conforme el principio de territorialidad, tal como es, digamos, un convenio firmado en el marco del Pacto Andino. Entre las cláusulas que van a resultar modificadas, bueno, por un lado tenemos el lenguaje del preámbulo, en donde
se adopta un estándar mínimo tendiente a eliminar la doble imposición, pero a la vez sin generar oportunidades para la no imposición o para una imposición reducida mediante, digamos, la evasión o la elusión fiscal, ¿no? Entonces se incorpora este objetivo, también se incorpora como uno de los objetivos el de establecer relaciones económicas y de mejorar la cooperación en materia fiscal. Se introduce la cláusula PPT, de Principal Purpose Test, en donde se prevé que los beneficios concedidos por un convenio no se van a otorgar cuando sea razonable concluir que el acuerdo o la operación que genera el derecho a percibir ese beneficio tiene entre sus objetivos principales la obtención de ese beneficio. También se adopta la cláusula de limitación de beneficios, digamos, en línea con el artículo 7 del convenio, referido a digamos, es una disposición simplificada sobre limitación de beneficios. En general, las jurisdicciones han optado por cláusulas PPT porque es más fácil su implementación y son coherentes con las medidas generales domésticas. Las cláusulas LOB, por el contrario, en realidad son más complejas de administrar y requieren ajustes bilaterales. Otras disposiciones del convenio referentes al abuso de tratados que Argentina decidió aplicar, por ejemplo, en materia de dividendos, en donde se incorporó una condición de propiedad para la aplicación de los beneficios del convenio, justamente, también en ganancias de capital, en donde también se incorporó la condición en que se pueden someter a imposición en la otra jurisdicción contratante, o sea, no en la jurisdicción de la residencia, si detentan durante cierto plazo, en este caso son 365 días previos a la enajenación de las acciones o de las participaciones, y además que ese valor proceda en más de un 50% de bienes inmuebles situados en esa jurisdicción, ¿no? Otra de las cláusulas que se introducen tiene que ver con los cambios en la definición de establecimiento permanente, como les comentaba, en agentes dependientes, también en lo que respecta a actividades auxiliares y preparatorias, la lista negativa, en donde se exige que cada una de las actividades incluidas en la lista negativa tenga el carácter de auxiliar o preparatoria para la exclusión de la configuración de un establecimiento permanente. Lo mismo con las actividades complementarias, que se establece que las actividades que constituyan funciones complementarias que formen parte de una actividad económica cohesiva van a configurar este estatus. Con lo que respecta al arbitraje vinculante obligatorio, Argentina no optó por aplicar el arbitraje en sus convenios, y la legislación doméstica de Argentina tampoco contempla la utilización de métodos alternativos. Con respecto a la entrada en vigor, como les decía Belén anteriormente, estamos a la espera de la ratificación del instrumento por parte del Congreso, y en lo que respecta a la fase de aplicación, teniendo en cuenta la jerarquía normativa, ¿no?, que hay entre el convenio multilateral y los convenios para evitar la doble imposición en Argentina, las cláusulas de los convenios van a ser reemplazadas o agregadas
según el texto que esté propuesto, que haya sido aprobado en el MLI, teniendo en cuenta las declaraciones que hubiesen hecho las partes con respecto a esa determinada cláusula. Bueno, hasta acá lo que tenía para comentarles. Le doy la palabra a Ariadna. Muchísimas gracias. Gracias, María Paz. Bueno, buenas tardes a todos. Una alegría acá compartir este espacio con todos ustedes y con todo el equipo del CITI, del curso intensivo de Derecho Tributario Internacional, como decía Francisco, que no solo conformamos María Belén, María Paz y yo, sino también Pancho, Mirano, Miguel Seijas y gran equipo de la Universidad Austral, y por supuesto muchos profesores que nos acompañan hace muchísimos años en este desafío anual que es hablar de tributación internacional. Y con una perspectiva, ¿no?, de implementación práctica y de aprendizaje para todos los profesionales de Latinoamérica, ¿no? solamente para nuestros coterráneos de Argentina, sino también para el resto de los profesionales de Latinoamérica, porque claramente ha habido un avance muy grande, ¿no?, de muchos países en relación a la firma de convenios para evitar la doble imposición, les diría en los últimos 10 o 15 años sobre todo, y específicamente ¿no?, la participación a veces quizás no tan activa en el proyecto BEPS, como decía María Belén, que tuvo Argentina, que fue uno de los el primer país latinoamericano en firmar en el 2017, pero aún así acompañando el proyecto, y aún así aquellos países que no firmaron el instrumento multilateral adoptando, ¿no?, los estándares que surgen de la propuesta del plan de acción BEPS, y en especial, como hablamos hoy, de lo que tiene que ver con el impacto en la red de convenios, ¿no? Para dar un panorama, ¿no?, más allá de Argentina, tenemos como firmantes del instrumento multilateral a Colombia, a Costa Rica, a Chile, a México, a Panamá, a Perú y a Uruguay. Muchos de los casos, como pasa en Costa Rica, Chile, Panamá y Uruguay, ya empezó en Grecia el instrumento multilateral en sí, digamos. Ahora de a poco van a ir, obviamente, como explicaba María Belén, en la medida en que hayan convenios comprendidos los que esos países seleccionaron y también sus cocontratantes, y haya el cocontratante también firmado y ratificado el MLI, empezarán a verse los cambios específicos en los convenios, ¿no? Pero otros países como Brasil, como Paraguay, como Ecuador y República Dominicana, por ejemplo, aun cuando no firmaron el instrumento multilateral, están negociando, ¿no?, y prevén negociar convenios para evitar la doble imposición, que adopten las cláusulas como las que estuvimos comentando hoy, ¿no? Entonces el impacto es más allá, ¿no?, y entonces tenemos que convivir sabiendo que aun cuando no sean convenios comprendidos, aun cuando los países no hayan firmado el instrumento multilateral, es posible que los convenios de nuestros países se vean afectados o se vean modificados, o aquellos nuevos negociados, teniendo en cuenta estas cláusulas. Y porque también, obviamente, los países se encuentran con la limitación que los cocontratantes también proponen, ¿no?, negociar convenios y llevar adelante cláusulas que contemplen estos cambios, ¿no? Lo que siempre ha sido más familiar para nosotros es el concepto de beneficiario efectivo, ¿no?, como la figura que de alguna manera teníamos que desde el punto de vista práctico tener en cuenta a la hora de saber si un determinado sujeto era, además de residente del convenio, podía utilizar, por ejemplo, las tasas limitadas en el momento de ser sujeto a tributación en la fuente por el pago de dividendos, regalías, de intereses, porque
los convenios contemplan y siguen contemplando aún este concepto, ¿no? Y por eso que vemos que a partir del 2014 ya la OCDE dijo, bueno, el concepto de beneficiario efectivo está limitado a aquellos, digamos, a tratar de contrarrestar a aquellos que actúan como meros agentes de cobro, ¿no? Pero no estamos analizando, ya no nos sirve la figura para analizar en sí al sujeto de derecho, al propósito económico, a la ligazón económica que tiene ese sujeto con la renta que está recibiendo, ¿no? Entonces aparecen esta necesidad de adoptar, y bueno, como ha surgido del plan de acción BEPS, y mencionábamos el hecho de que se vislumbre la erosión o se considere que se estaban erosionando las bases imponibles a partir justamente de hacer un uso que para algunos estados será abusivo de los convenios para evitar la doble imposición, ¿no? Entonces llegamos a esta situación donde hay un estándar mínimo que es básicamente el considerar que los convenios no buscan la doble no imposición, y por otro lado que el propósito, ¿no? Hay que tener presente cuál es el propósito, ¿no? Y que el único propósito no sea obtener un beneficio tributario, ¿no? Ahora, esto además convive, ¿no? Como decíamos, con las reglas generales antiabuso que los países tienen en su legislación doméstica. Latinoamérica tiene una tradición de tener estas cláusulas generales antiabuso, muchos de estos países, algunos de manera lo que llamamos estatutaria, o sea, porque están en la ley, otros porque son creación de la jurisprudencia, pero muy focalizadas en la recaracterización de los hechos, ¿no? En cuál es la operación y cómo recaracterizarla cuando se adoptó una forma jurídica que quizás no es consistente con la actividad económica, con la operación económica realizada. Pero es muy diferente también a la percepción que tienen o a la forma de implementación de estas cláusulas generales antiabuso por otros países que sí, miran más el propósito de la norma, ¿no? Y el propósito también del contribuyente, digamos, si hay un propósito comercial o si hay un propósito de negocios, más allá de la estructura jurídica, más allá de la sustancia, ¿no? del desarrollo. Con lo cual, en ese sentido también es un desafío, ¿no? Cuando sobre todo los países son firmantes de convenio y tienen esta concepción diferente de las cláusulas generales, digamos, de cómo funcionan, ¿no? Estas cláusulas o medidas antiabusos en la legislación doméstica. También obviamente la discusión de la aplicación de las medidas generales antiabuso previstas en la legislación doméstica en materia de convenios para evitar la doble imposición, no tenían ninguna cláusula más que por ahí la del beneficiario efectivo. En muchos países es una discusión por justamente la jerarquía legal que puede tener un tratado sobre la ley interna, pero les diría que en el consenso internacionalmente siempre se ha entendido que de alguna manera las cláusulas generales antiabuso de la legislación doméstica podían ser aplicadas, ya sea porque están, digamos, en línea con principios constitucionales, de razonabilidad, de normas también de abuso del derecho en general, que inclusive tienen hasta normas civiles, digamos, ¿no? de los países. Entonces, si bien algunos países tienen más claro la imposibilidad de utilización de la cláusula doméstica, eso no sucede en todos los casos, ¿no? Y de hecho, como mencionamos hace un rato, uno de los casos dealing case en Latinoamérica fue el caso Molinos, que se resolvió el año pasado por la Corte en octubre, y donde, bueno, justamente se discute, ¿no? la aplicación de la cláusula general antiabuso del artículo 2 de la Ley de Procedimiento Tributario de Argentina. Pero que es muy interesante, más allá del caso en Argentina, y que es muy particular porque es sobre un convenio que ya está denunciado, que es un convenio basado en la fuente, que siguió el modelo del Pacto Andino, pero el modelo del Pacto Andino de la decisión 40, no de la decisión 578, que muchos de ustedes conocen por pertenecer a estos países. Me refiero a los de la comunidad andina, como Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, la decisión 578 del 2004, que ya tiene una diferente
visión, y que inclusive hoy los países que tienen digamos, convenios en el marco de la decisión 568 también están pensando en renegociar o están viendo renegociar los convenios, como es el caso de Bolivia, para trasladar también estos cambios, ¿no? Pero fíjense, interesante que el caso de Argentina se llega a la conclusión que el convenio, aun cuando no tenía un preámbulo que indicaba que se buscaba evitar la doble no imposición, aun cuando no tenía una cláusula de beneficiario efectivo, aun cuando no tenía una cláusula específica antiabuso en el convenio, se llega a la conclusión de que el contribuyente incurrió en abuso del tratado en el marco de la cláusula general antiabuso de la ley. Inclusive cuando en el caso de Bolivia, unos años antes, había llegado a la conclusión el Tribunal Supremo de ese país, en un caso bastante similar, digamos, de aplicación de un convenio también basado en la fuente, un convenio digamos, que involucraba a un residente sueco, perdón. En el caso Amoco, se llegó a la solución contraria, ¿no? Que no había un abuso de tratado, ¿no? Con lo cual, inclusive el año pasado, unos meses después, obviamente en un sistema jurídico muy diferente, como es el sistema anglosajón, y en este caso un caso de Canadá, el caso Alta Energy en Canadá, se llegó también a la decisión de que no se había incurrido en abuso de convenio, ¿no? Entonces, en ese sentido, y si uno lee los votos, el voto de la minoría de la causa Molinos es el voto de la mayoría de esta causa Alta Energy, y a viceversa, ¿no? Porque los argumentos muchos son coincidentes, desde ya que son convenios, como les decíamos, basados en criterio diferente, porque claramente el de Alta Energy de Canadá, que es basado en un convenio de Canadá con Luxemburgo, es un convenio que sigue el modelo OCDE, que tiene las reglas OCDE, y bueno, donde hay otros elementos donde el tribunal tiene que tomar en consideración, ¿no? Y una cláusula general antiabuso, como les decía, norma doméstica, muy diferente, porque ya tiene, ¿no? Y ahí vamos a ligar con todo lo que estamos hablando hoy, más en línea con lo que es las cláusulas PPT, ¿no? Donde tienen que ver con esto del propósito, el propósito principal, ¿no? Y donde lo interesante hoy es cómo ya estamos viendo, ya estamos pensando en esto, ¿no? Ya instrumento multilateral firmado, muchos países que ya lo ratificaron, que empiezan a modificarse sus convenios, como les decía, otros países que ya negocian, aun cuando no hayan firmado, negocian convenios con estas cláusulas. Empezamos a ver, bueno, ¿y cómo lo aplicamos? ¿Y cómo juega esto? ¿Cómo juega también cuando hay, como decía María Paz, cuando hay por ejemplo, una causa específica de abuso, como puede ser la incorporada en los dividendos sobre este tiempo, cantidad de tiempo que es necesario, ¿no? Lo que llamamos las SAR, ¿no? Las específicas, las cláusulas específicas de abuso. ¿Cómo juegan con las generales? ¿Qué va primero la específica y después miró la general? ¿Qué hacemos cuando tenemos en el mismo tratado, como muchos de los que firmaron nuestros países latinoamericanos, además del test de propósito principal, tenemos una cláusula de limitación de beneficios, ¿no? De la simple LOB, ¿no? Y donde ya ahí hacemos un análisis más subjetivo del contribuyente y no tan objetivo de la situación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Primero hacemos ese análisis, y si aún así es residente y va a aplicar el convenio, miramos el propósito, ¿no? Realmente es de una complejidad muy grande, y todos los operadores jurídicos, los que asesoramos a los contribuyentes, los que trabajamos en la administración tributaria, en los tribunales fiscales, digamos, es muy importante la capacitación que hagamos en los próximos años para poder efectivamente seguir, digamos, digamos, tratar de estar alineados, o por lo menos saber cuáles son las particularidades que se presentan, ¿no? Así que en ese sentido, y como decíamos antes,
esto es una parte muy importante para nosotros de nuestro curso de tributación internacional. Hay una clase específica que da el profesor García Novoa sobre medidas antiabuso, y también lo hacemos en las clases prácticas y después en las rentas específicas, cuando hablamos de dividendos, de regalías, de intereses, ganancia de capital, también, y por supuesto cuando una clase que dedicamos a establecimiento permanente, donde también vemos estos casos de incorporados a partir de instrumento multilateral. Por otro lado, también es muy interesante el tema de la redacción del instrumento multilateral, en el sentido de que es un instrumento que las versiones oficiales son en francés y en inglés, ¿no? Y como decíamos, lo que ellas proponen son cambios específicos que tienen los convenios tributarios, que muchos fueron firmados en otros, o sus versiones del lenguaje oficial son en otros idiomas, ¿no? Como puede pasar cuando se firma un país de habla hispana, firma con un país como Italia, con Alemania, o un idioma que no sea árabe, digamos, cuando no sea un idioma oficial francés o inglés, ¿no? Entonces, porque todas las versiones luego van a ser, en la medida que los estados no decidan acordar bilateralmente un texto ordenado, un nuevo texto ordenado, digamos, de cómo queda el convenio, y eso sea oficial, bueno, va a haber versiones como no oficiales, que por ahí son versiones libres o de alguna manera consensuadas, pero no de manera oficial, y entonces también nos podemos encontrar con problemas luego en la aplicación, cuestiones derivadas de la traducción, ¿no? Que han existido, no, por supuesto, a veces no son casos tan habituales, pero como hablamos siempre en el curso, es muy importante cuando uno analiza un convenio y hay una cuestión por ahí específica y puntual, analizarla, las versiones oficiales, tener en claro cuál es la versión oficial, y si hay más de un idioma que es versión oficial, revisar la traducción, porque hay cuestiones que surgen de la traducción que pueden dar lugar a conflicto, ¿no?, en la interpretación de la norma. Entonces, eso ha sucedido en nuestros países, en algunos casos, y es algo que es más factible que suceda en este contexto, ¿no? Con lo cual, en sí va a ser muy interesante ver cómo los países deciden. Muchos ya han negociado de alguna manera las versiones finales de los convenios cambiados a partir de la aplicación del EMALAI, y van a por lo menos poner a disposición de los contribuyentes de una versión no oficial, que también va a ser un tema el día que haya un conflicto en los tribunales, cuando el contribuyente diga, bueno, yo bajé la versión, el texto ordenado, aunque no fuera oficial, de una página oficial de un Estado, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto los tribunales van a decir o no van a considerar un caso eventualmente de error excusable, donde por ahí una sanción no sea reducida o no aplicada, o inclusive los intereses en aquellos casos en que los tribunales den lugar a de mora no culpable, ¿no? Así que bueno, esto la verdad es que bueno, va a ser como les digo, muy interesante ver cómo se desarrollan estos casos y en los tribunales, y cómo los países van adaptando también en muchos casos su legislación doméstica para acompañar quizás estos cambios que van a haber en los instrumentos bilaterales, ¿no? Esto, por ejemplo, como decíamos, y focalizándonos en el caso de las medidas para evitar el uso indebido de convenios, más allá de discusiones que tengan que ver con la amplitud o la vaguedad que puedan tener en la interpretación, por ejemplo, los preámbulos, si pueden servir, también, por supuesto, entra a jugar en la interpretación, si la interpretación del propósito tiene que ver con la cláusula en sí misma que se está analizando, cuando estoy analizando si un caso, por ejemplo, de supuesto abuso de convenio derivado, por ejemplo, de un pago de dividendos.
ok, voy a analizar la cláusula específica, además de la cláusula del test de propósito principal, o tengo que salir a buscar en el resto del convenio si hay elementos que dan la pauta de que la digamos, también hay elementos que nos ayudan a, o que contribuyen a determinar que existió ese abuso, ¿no? Estas son posiciones contrapuestas que también los tribunales van teniendo y los países también van teniendo. En algunos casos que los países que tienen conceptos de beneficiarios efectivos, si a partir de la modificación de los convenios van a tener que rever el alcance que tienen para conciliarlo también en estas cláusulas, inclusive la cláusula general antiabuso, si en definitiva va a quedar muy, va a ser diferente al approach que tiene el propósito principal, bueno, qué lugar van a ocupar, ¿no? Porque el riesgo entonces es que esto sea tan complicado, ¿no? Y esto es algo que yo creo que también los países, en definitiva, tienen que tener presentes, cómo es este balance, ¿no? Y obviamente es una discusión mucho más profunda, o es una discusión que de tanto en tanto los países se dan en cuanto a, bueno, ¿para qué sirve un convenio? Para evitar la doble imposición. Es una herramienta que puede posibilitar un desarrollo económico, es una medida solamente, digamos, de buscar en los países de la fuente, como pasa en muchos de nuestros de los países latinoamericanos, bueno, tratar de tener por ahí buscar recaudación a partir de grabar en la fuente y bueno, y evitar que se den situaciones de doble no imposición, pero si la herramienta termina siendo tan complicada en la aplicación y en el uso, bueno, la verdad es que hay mucho tiempo destinado por los países a la redacción, luego los años que llevan las discusiones que se pueden dar, ¿no? En estos casos jurisprudenciales que tardan muchísimos años, y que como vimos nosotros en Argentina en el caso Molinos, mientras ya se estaba digamos, empezó la discusión, ya prácticamente había cambiado el convenio, había cambiado la interpretación que había hecho las autoridades fiscales sobre el tema, el otro ya había. Entonces, estamos después prolongando discusiones que en definitiva también son un costo para todos, ¿no? Para el Estado y para los contribuyentes. Así que bueno, es realmente un desafío muy importante y este tema en particular, por eso lo hemos elegido para el conversatorio de hoy, obviamente, como decíamos, para un poco estas ideas, y para aquellos que sobre todo no están en lo cotidiano con los temas de tributación internacional, también puedan entender cuál es el desafío y por dónde viene el tema en estudio, y bueno, y por supuesto invitarlos a todos a seguir en contacto, ya sea a través del curso intensivo, otras actividades de la Universidad Austral, específicamente del Departamento de Derecho Tributario, para bueno, seguir en el apasionante estudio de los temas de tributación. Francisco. Muchas gracias, Ariadna, y muchas gracias, Paz y Belén, también por su exposición tan clara y concisa. Las cuestiones de derecho tributario internacional, creo yo, obviamente, corren muy rápido, avanzan a pasos agigantados. Esto nos pone a los asesores fiscales, tanto de los privados como también de la AFIP, porque en el caso, por ejemplo, de Paz, que trabaja en la AFIP, seguramente tendrán gente especializada al respecto y tienen que estar al día con la normativa y con los nuevos cambios y propuestas que se avecinan, ¿no? Así que esto es muy, muy interesante, la tributación internacional. Aquí veo, Jorge, muchas gracias, lo tenemos de alumno de la maestría de Derecho Tributario en primer año. Ariadna, ¿considera que la Corte evaluó el caso Molinos con las ideas actuales y no con las normas e ideas vigentes al momento del hecho? Bueno, es un caso particular, ¿no? Hay algunas cuestiones que, ustedes saben, igual
hay una discusión o una acción, y estoy diciendo en algunos países, en cuanto a la manera en que se debe interpretarse los convenios, ¿no? Si es una interpretación dinámica, o sea que aun cuando haya sido firmado hace muchos años, si hay de alguna manera avances que se han dado en los nuevos convenios o interpretaciones que las partes han hecho respecto de esas cláusulas, también podrían aplicarse, ¿no? Eso es lo que se llama como interpretación dinámica por contraposición a la estatal. Pero también hay otras cuestiones que tienen que ver, y que es una discusión que tiene que ver, cuando hablamos del modelo OCDE, sobre todo, y el modelo de Naciones Unidas, que son, ustedes saben que además de los modelos de convenio que los organismos proponen para que los países negocien sus tratados bilaterales, y que en el caso del Plan de Acción BEPS y del instrumento multilateral, ya se trasladaron al modelo de convenio OCDE 2017 y al modelo de Naciones Unidas, ya todos estos cambios para que se utilicen. La verdad, hay todos unos comentarios que los países hacen respecto de cómo deben interpretarse las cláusulas, y que en realidad no son lo que los países aprueban como legislación. El país aprueba como legislación cuando firma un convenio, el convenio que fue por ahí redactado bajo un modelo que estaba vigente en el momento que se negoció, pero no está, en general los países, salvo algunos, no toman como ley lo que son los comentarios al modelo, que es lo que nosotros consideramos como soft law, ¿no? Y entonces es un tema también la problemática de si eso puede ser considerado un método vamos, para interpretación de los convenios o no. Eso también lo abordamos en nuestro curso, ¿no? Respecto del caso Molinos, bueno, digamos, primero, la gran diferencia, como decimos, es ¿no? La particularidad es que fue sobre un convenio basado en el principio de la fuente, de la territorialidad, firmado en la década del 70, que fue ratificado por ley en el año 85, cuando volvió la democracia argentina, y que fue denunciado a partir de la situación que se dio en el caso Molinos y en otros esquemas similares de sociedades plataformas ubicadas en Chile, que era una herramienta común utilizada por muchos contribuyentes. Entonces se denuncia el tratado y se negocia un nuevo tratado en el año 2015, conforme modelo OCDE, muy alineado y ya con un preámbulo que indica que no es objetivo evitar la doble imposición y cláusula de propósito principal y demás, ¿no? Entonces, hay en algunos, y también es muy interesante. Es un fallo que la mayoría de la Corte, llega una decisión a mayoría digamos, en el fallo vienen 4 de los 5 vocales de la Corte. La doctora Hayton de Nolasco no vota. Votan concurrentemente 2 jueces, que son Maqueda y Rosati, y el juez Lorenzetti, si bien también conforma la mayoría, hace su propio voto. Y hay una cuestión interesante que se ha planteado, lo ha planteado Leandro Pasarela en Argentina, que es que en definitiva esa mayoría no está del todo bien conformada y podría declararse nulo porque no concurren el razonamiento que hace la mayoría, ¿no? Y tiene una disidencia, que es la del doctor Rosenkrantz, que vota en favor de que se revoquen que es un fallo que llega a la Corte a partir de las decisiones de Tribunal Fiscal de la Nación y Cámara de Apelaciones en contra del contribuyente. La verdad es que en el caso del Tribunal Fiscal, por ejemplo, el doctor Maga hace referencia a efectivo, que es un concepto que no estaba en el convenio. Digamos, se utilizan algunos fundamentos que en realidad no eran propios del modelo de convenio y no estaban teniendo en cuenta, creo yo, que era un principio, es un convenio basado en la fuente y que naturalmente podía dar lugar a una situación de doble no imposición. Y como les digo, es lo mismo que ha sucedido en el caso de Bolivia
años antes con esta cláusula, este caso de la petrolera, donde también era un caso de doble no imposición. Y es lo mismo que sucede en este caso que les comento también de Canadá, de Alta Energy, ¿no? Quizás ahí la diferencia es que la doble no imposición no se da en la fuente, sino en la residencia, pero bueno, son casos de doble no imposición. Entonces, a ver, me parece que obviamente entran a jugar otras consideraciones que hace la Corte sobre, que también son muy cuestionadas sobre el rango, la jerarquía normativa que tienen los convenios de tributación en Argentina, porque bueno, si están por encima de las leyes, pero siempre por debajo de la Constitución, y si hay diferentes jerarquías de convenios, el uso del principio de razonabilidad, ¿no? A mí me parece que no es de por sí reprochable el uso de la cláusula general antiabuso para analizar la cuestión. Creo que no se analizó a fondo, que la mera circunstancia o la circunstancia de que se hayan remitido de manera rápida, ¿no?, los dividendos que eran recibidos por la sociedad chilena de parte de las sociedades uruguayas y peruanas a la sociedad argentina, el hecho de que sea una remisión rápida de esos dividendos y que no hayan sido reinvertidos no es de por sí, me parece una cuestión que tiene que ver con la falta, ¿no? Parecería ser que no hubo un análisis mucho más amplio, por lo menos de lo que surge del fallo, de los fallos de la sustancia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, creo que me parece que el análisis que hace la Procuradora General, la doctora Motti, y el fallo de la disidencia, digamos, contexto del convenio, ya les digo, de la aplicación del convenio con Chile en base al Pacto Andino, bueno, creo que es más apropiada. Creo que ahí la incógnita para todos es qué impacto puede tener ese fallo en el futuro cuando se van a dar en casos, bueno, obviamente uno de los temas fue porque la doble no imposición tenía que ser un objeto. Podía ser digamos, un tema de cuestionamiento cuando el propio convenio no lo prevía, y como les digo, cuando la aplicación de convenios basados en la territorialidad puede dar lugar per se, ¿no? Y muy interesante es la aplicación del principio de la buena fe, porque tanto la mayoría como la minoría lo invocan y se llega a razones contrarias, ¿no? Porque la buena fe, en el caso de la minoría, pensada como hubo antecedentes de la autoridad fiscal, tanto argentina como chilena, que previeron la aplicación del convenio para evitar la doble imposición, que estaban amparadas las sociedades de plasma holding dentro del convenio. Argentina renegoció el convenio un año después que se instauró el régimen de las sociedades plataforma para modificar para bienes personales, y no modificó respecto de ganancias. Eso es buena fe, digamos, eso implica algo, digamos, la buena fe ligado a los actos propios para la minoría de la Corte, pero la misma buena fe, el principio de buena fe, es utilizada por la mayoría para considerar que se incurrió en abuso de convenio, porque nunca puede pensarse en que un país negocia un convenio que pueda dar lugar a un abuso, ¿no? Entonces, bueno, no sé si respondí la pregunta de Jorge. Bueno, Jorge, igual la vamos a ver en la maestría, en las clases de la maestría, así que bueno, seguiremos debatiendo el tema, pero sí, hay muchas de las cuestiones que se plantean que no son con ideas actuales y no con las normas vigentes al momento del hecho. Hay Muchas gracias. pregunta, Francisco, ¿no? ¿Hay otra? ¿Hay Sí, otra? Joseph. Qué bueno que ya participó en el Citi. ¿Tienen algún caso o ejemplos de rentas que recaen en el artículo 21 del modelo? Y muy aparte de los comentarios del convenio, es conocer cómo utilizan el artículo 21 de la Administración Tributaria Argentina de otros países, ¿no? Entiendo que habla de otras rentas, Joseph, ¿no? Nosotros no tenemos un caso específico, ni tenemos casos de jurisprudencia, ni jurisprudencia judicial ni administrativa, ¿no? Me parece referido a otras rentas. Pero bueno, hay ejemplos específicos que surgen de los comentarios del modelo,
siempre se habla de una aplicación de cajón desastre, ¿no? Habla Arespacochaga, me acuerdo, el profesor español, y es rentas muy específicas que muchas veces tienen que ver con dar ejemplos como de obtención de rentas a partir de sorteos o algunas gratificaciones extraordinarias y demás, ¿no? La verdad es que como lleva de alguna manera al principio a la utilización, a la potestad tributaria de la residencia, en muchos casos se sigue el criterio, digamos, es como tratado como un beneficio empresarial, ¿no? Pero bueno, lo que te invito, Joseph, porque tenemos por ahí nosotros, en las últimas ediciones, no tengo muy en claro en cuál has participado, pero en las últimas ediciones hacemos un foro de jurisprudencia, donde tenemos casos de diferentes rentas, seguramente tenemos alguno de otras rentas, no de Argentina, pero para ir a otros países, y por ahí podemos compartirlo, así que lo que te invito es que nos escribas, podemos poner ahí la dirección, Francisco, en el chat. No sé si querés la mía, la de el Departamento de Derecho Tributario, para que en todo caso Joseph nos escriba y le compartimos algún caso. Luego podemos hacerla llegar, sí. Perfecto. Bueno, Se está sumando María Inés. La Sala es la directora ejecutiva del departamento. Pero bueno, no sé si tenían alguna otra consulta, alguna duda. Si no, podemos ir dando por concluido. Bueno, se sumó una pregunta más. Ahí María Inés les envía un saludo a todos. Es un gusto estar con todos ustedes aquí. Una última pregunta, si quieren, las expositoras, para terminar. En el convenio Argentina y Chile, la asistencia técnica está clasificada como regalías. Sin embargo, casi al final del convenio se señala que aplica a servicios independientes. ¿Cómo deberíamos entenderlo? Es una consulta de Carol Ordaya. Bueno, ahí lo que sucede siempre con los temas de regalías, ustedes saben que la asistencia técnica, primero que el concepto, digamos, la potestad tributaria en materia de regalías está prevista en el modelo de OCDE exclusiva en el país de la residencia, ¿no? Lo que en el modelo de Naciones Unidas se establece la potestad tributaria compartida y limitada para el Estado de la fuente. Y en ninguno de los dos casos, en los conceptos de regalía que señala la noción de regalías que establecen los artículos 12, se incluye la asistencia técnica, ¿no? Esto es algo que aparece en general en la negociación que hacen los países de incorporación dentro del concepto de regalía, la asistencia técnica. Y en general, como toda noción, ¿no? que aparece, que no está definida en los convenios, obviamente los países tienen la posibilidad o tienen la potestad para aplicar el concepto, ¿no? Que de hecho términos está en la legislación interna de los países, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece justamente que los países nombran de determinadas maneras, o tienen por ahí un concepto de asistencia técnica restringido, entonces se negocia en los convenios, y muchas veces esto está en los protocolos, que como ustedes saben forman parte de los convenios y que es tan importante revisarlos como revisar el convenio en sí. Establecen justamente que están comprendidos en el artículo 12 la asistencia técnica, los servicios técnicos, y pueden darle el alcance que quieren, ¿no? En general, los servicios profesionales independientes están indicados en el artículo 14, ¿no? de los modelos de convenio, y en los convenios en particular, si bien el modelo OCDE ya hace varios años que dijo que no tiene sentido mantener el artículo 14 porque el tratamiento es similar al del artículo 7, entonces en la medida que no haya base fija, que es la similitud al establecimiento permanente, es tratado bajo el artículo 7, igual se siguen renegociando, se siguen dando los convenios, incluyendo el artículo 14 de servicios profesionales independientes, que tiene que ver con la renta de profesionales independientes y que incluye a los ingenieros y a los
a los técnicos, digamos, de arquitectos, ingenieros y demás profesiones independientes. Cuando la renta sea pagada exclusivamente a estas personas humanas que tienen esta formación técnica, ¿no? Entonces, los países pueden hacer variar este concepto y, por ejemplo, incluir en los convenios para evitar la imposición, bajo el artículo 12, servicios profesionales independientes técnicos, ¿no? También. Y en ese caso van a tener el tratamiento del artículo 12 y no del artículo 14, como una especificidad que da. No es lo habitual, en general los servicios independientes que prestan personas humanas están bajo las normas de los artículos 14, ¿sí? Y que la potestad del Estado de la fuente tiene que ver con la presencia física por determinado tiempo, y da en general lugar a la tributación sin límite, o con límite puede ser del Estado de la fuente, ¿no? Pero bueno, es otro capítulo, el tema también de las profesionales, de la tributación y esto obviamente, ¿no? Con la pandemia sobre todo, y la movilidad de las personas humanas que están prestando servicios, tanto dependientes como independientes, desde terceros países con los que no son los de los lugares de residencia habitual, o que generan residencia a partir de esta movilización que hacen porque van a trabajar, o por razones de trabajo, o por razones de placer, porque su trabajo les permite trabajar en el país que quieran. Así que eso también es un tema, y en ese sentido es un gran desafío, porque los convenios para evitar la imposición nos van a dar muchas herramientas para solucionar estos temas, ¿no? Así que bueno, igualmente Carol también te invito a cualquier cosa que nos escribas directamente y vemos un poquito más tu consulta, o si te podemos ayudar un poco más. Perfecto. Bueno, Pancho. Nuestra cuenta es tributariofd@austral.edu.ar. La verdad, quiero agradecerles tanto a Belén Laplacet, a María Paz Luongo y a Ariana Artopoulos por su tiempo, por acompañarnos en este conversatorio, por brindarnos esta exposición tan clara sobre estos temas tan desafiantes que nos convocan en la tributación internacional. Y también agradecerles a todos los que han participado, a los espectadores. Esperamos que les haya sido de utilidad, que hayan podido llevarse algo para sus trabajos o para conversarlo en el ámbito que deseen. La tributación internacional es tan amplia y tan desafiante y tan actual que nos va a convocar constantemente. Así que espero que puedan seguir participando de estos conversatorios, de estos eventos, y eventualmente también de nuestro curso intensivo, al cual los invitamos. Desde ya, muchas gracias a todos. De nuevo, gracias Ariana, Paz y Belén. Esperamos que todos tengan una muy buena semana. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Que sigan muy bien. Adiós. Gracias a todos.